Yo creo que tenemos un problema ahora mismo, que tenemos instituciones muy burocratizadas. O sea, por ejemplo, la gente, cuando llegué a alcaldesa, pues pensaba en una versión como, digamos, sencilla del poder, que si eres alcaldesa podrás mandar en la ciudad. No, amiga, no, no es tan fácil, ¿no? Hay un montón de normativas, que muchas no son de la ciudad, son del Estado, son de la Unión Europea, por ejemplo, que te ponen un montón de límites a lo que tú puedes hacer y no puedes hacer, ¿no? Claro, aprobar un presupuesto, ¿sabes Eso cómo? necesita una mayoría, pero es que además, por ejemplo, tú quieres contratar a una pequeña asociación de un barrio para hacer una actividad tan sencilla como un carnaval. Bueno, pues no puedes contratar a la asociación de barrio porque te dirían que estás prevaricando. Tienes que hacer un concurso público. Entonces, ¿qué pasa? Que en cualquier concurso público, las grandes empresas, otra vez, tienen abogados, tienen dinero, tienen técnicos, dominan el contacto con la administración y tienen mucha más experiencia para ganar concursos públicos. Aunque no haya corrupción, que además hay casos de corrupción, pero aunque no hubiera corrupción, dominan el cotarro. Entonces, esa pequeña asociación cultural de barrio lo tiene muy difícil para poder competir con esa gran multinacional que hace los contratos públicos cada semana como si fueran churros, ¿no? Entonces, hay muchísimos límites. O, por ejemplo, hay una burocracia que es entre que tú decides algo, hacer viviendas, por ejemplo, y esas viviendas se hacen, pueden pasar 6 años. 6 años, porque entre que tomas la decisión, se aprueba el presupuesto, se hace un concurso, se hace un proyecto, luego te lo impugnan o le hacen consideraciones, luego se vuelve a aprobar. 6 años hasta que se ejecutan las obras, ¿no? Entonces, es verdad que hay un entramado burocrático que en parte se ha hecho para garantizar el control democrático, la transparencia, que no haya robos ni corruptelas, eso está bien, pero yo la conclusión a la que llegué cuando terminé el paso por la institución es que al final hemos sido un poco víctimas, o sea, yo formaba parte de la gente del 15M que pedíamos, ¿no? Pues eso, democracia real, mucho control, mucha transparencia. Y en nombre de esas peticiones se ha hecho un entramado burocrático que se ha convertido en una telaraña donde se atrapan a los mosquitos. Pero los grandes tiburones saben romper esa telaraña perfectamente, porque tienen contactos en todas partes. Entonces, al final, ese entramado burocrático lo que hace es atrapar a los pequeñitos que hacen algo mal, incluso sin querer, o sea, que hacen, pues eso, por falta de recursos, ¿no? Bueno, y resulta muy complicado también a nivel de ser una ciudadana intentar, yo qué sé, poner unos papeles en regla, ir a hacer cualquier cosa, como que también siento que no es una opción satisfactoria para las personas que están al margen de la política institucional, incluso. Absolutamente. Porque también, claro, no tienes mucha idea. ¿Y cómo vas a tener ideas si nadie te la está enseñando? No es una cosa que te enseñen en los institutos, en los colegios. De repente es como que esperan que llegues a la vida adulta y sepas, es una cosa muy simple, pero hacer la declaración de la renta, saber lo que es el IRPF, ¿no? Totalmente. Entender cómo funcionan los presupuestos, qué competencias tiene la comunidad autónoma, cuáles son estatales, o como siento que son cosas fundamentales de cómo está organizada nuestra sociedad democrática, es decir, que son decisiones que en cierta manera, si no en toda manera, nos atañen, pero Totalmente. nadie nos enseña a utilizar ese lenguaje. Cualquier cuestión legal está escrita en un lenguaje codificado, críptico, complicado, extraño, que precisa de un abogado. Eso ya es como una cuestión de clase, ¿sabes? Como que siento Totalmente. que todo el rato son trabas para la gente con menos recursos. Y me Así lleva a es. pensar, vale, tú que has estado en el activismo, más de la calle, ¿no? De estar con la gente que para desahucios, de estar con la gente en sindicatos de barrio, que es una política al margen de la institución mucho más directa, con una acción y un resultado mucho más directo. Y luego has vivido la otra vida, ¿no? En la institución, con todos esos términos, con todas esas formas de operar, con todo ese papeleo. Claro, si estás en el poder y la propia lógica del poder no te deja transformar el poder o ejecutar unas políticas que mejoren la vida de las personas que no están en el poder, ¿crees que realmente existen soluciones que puedan plantearse desde el Estado y la institución cuando la violencia viene del Estado y la institución? Porque pienso, por ejemplo, en la policía, que es
para mí un organismo corrupto. Y en millones de ocasiones vemos cómo se infiltran en movimientos sociales, muchas veces manteniendo relaciones sexuales con personas que están militando ahí, ¿no? Lo cual es una agresión sexual en toda regla. Cómo los antidisturbios arremeten contra protestas pacíficas, intentan frenar o paralizar manifestaciones legítimas, pero luego acompañan totalmente a nazis que están haciendo el Canelo con unas banderas, con el aguilucho. Hay claramente un sesgo muy grande. Y vale, sí, no todos los policías, pero es que es imposible evitar sentirte desprotegida por alguien que tiene tantísimo poder para hacer lo que quiera contigo. Pues es un temazo este que me daría para explicarte 50.000 anécdotas. Pues imaginarte en 8 años de alcaldía. Pero ahora te contesto esto, pero antes retomando lo que estábamos diciendo de la burocracia en general, o sea, como conclusión, lo que yo sí digo es que hay algo que la izquierda, las izquierdas, los partidos progresistas, llámalo como quieras, tendrían que hacer rápidamente, que es una propuesta de simplificación administrativa. ¿Por qué? Porque la derecha está utilizando precisamente todo este entramado burocrático que dificulta tanto el trato con la administración, lo utiliza para desprestigiar lo público, para decir, veis, es que lo público es caro, lo público es lento y lo Funciona privado mal. funciona mucho mejor. Ya. Entonces, ese entramado burocrático ya no es solo es que esté haciendo prácticas de discriminación en el día a día, ya no es solo que a los que vamos a gobernar puntualmente nos lo pone muy difícil y tal. No, no, es que está desprestigiando lo público y le está dando argumentos a la derecha para atacar lo público. Entonces, creo que es urgente, aunque es muy poco sexy hablar de esto, ¿sabes? Yo en mi programa llevo simplificar la administración pública, no es muy sexy, ¿no? Pero es urgente, porque si no la derecha nos come terreno con esto. Dicho esto, hay cosas especialmente complicadas de la administración pública, como tú decías, ¿no? Como pueden ser las policías, donde hay de todo, efectivamente. Hay gente maravillosa, profesional, que salva vidas humanas, que está haciendo cada día intervenciones pequeñitas que no son noticia y que ayudan a la gente, pero también es verdad que hay sectores de derecha y de extrema derecha dentro de las policías. Hay algún sindicato que directamente está alineado con Vox y que es de los que más ha crecido en los últimos años, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía este sindicato de extrema derecha de la policía, de la Guardia Urbana, que como era sindicato podía escribirle a los 15.000 trabajadores del Ayuntamiento de Barcelona sin filtros y que casi cada semana estaba enviando un mail a los trabajadores públicos, a los 15.000 trabajadores municipales, diciendo que la alcaldesa era terrorista. Que, vamos, o sea, es como, es mentira, es una difamación, ¿sabes? Tendría que poder denunciarlo, pero por el derecho sindical se amparaban. O sea, ellos que en realidad son contrarios a los derechos, muchas veces sindicales, se amparaban en el derecho sindical para poder hacer algo así, ¿no? Claro. A Porque eso me nosotros, refiero con claro, utilizar las lógicas de la institución y el Estado para perpetrar una violencia. claro, pero entonces hay como... Y eso también lo digo siempre, yo lo aprendí en el activismo, o sea, no te puedes dejar sobrepasar por las dificultades y las contradicciones. El mundo es muy complejo, la administración es muy compleja. Reformar la policía es algo complejo, porque además ellos saben, y los sindicatos policiales saben, que ellos se van a quedar ahí siempre, porque tienen el trabajo asegurado de por vida Sí, y tú estás de paso. exacto. Con lo cual, te hacen huelgas, te hacen presión, te hacen Y manifestaciones. se encubren muchísimo entre ellos. Claro, entonces eso es complicado, es muy complicado, pero no quiere decir que no se puedan hacer cosas. Es verdad que hay que apuntar a reformas más estructurales de fondo, pero mientras tú no las puedas hacer, porque en un ayuntamiento no puedes no puedes acabar con el capitalismo y no puedes hacer una reforma muy estructural, pero puedes hacer muchas cosas. Nosotros, por ejemplo, pues creamos la policía de barrio y empezamos a formar a muchas policías y sobre todo a los que entraban nuevos. Pusimos, por ejemplo, también una cuota para que entraran muchas más mujeres. Había menos de un 10% de mujeres, entonces hicimos que entraran muchas más mujeres. Buscamos también perfiles de diversidad, porque, vamos, si habían pocas mujeres, ni te cuento, de orígenes y de diversidad y de personas racializadas casi no existían. Y eso es algo muy importante que llegue a la administración, para que la administración se parezca a la sociedad a la que tiene que servir, ¿no? Y entonces hicimos formación para que hubiera una policía que no fuera en plan metralleta en mano, sino policía de caminar por el barrio, que es lo que la gente pedía, sobre todo para prevenir conflictos, para que la gente dijera, oye, está pasando esto aquí tal y cual, y ver qué otros servicios del ayuntamiento, que a lo mejor eran servicios sociales, a lo mejor eran otro tipo de servicios los que tenían que intervenir. Yeah. Empezamos a hacer esa policía de barrio que fue muy bien valorada. Hicimos formaciones en derechos humanos. Entonces, no resolvimos todos los problemas que podían haber, Claro. pero empezamos a dar otras instrucciones. Es que a mí es una cosa que en lo particular me resulta
difícil de asimilar, ¿sabes? Porque pienso, vale, paridad, ¿no? Más mujeres policías, más personas racializadas policías. Pero es que el problema para mí de la policía es que tenga y acumule tantísimo poder y que pueda hacer cosas con total impunidad, encubrirse unos a otros. ¿Sabes? Como no me resulta tan problemático y imagino que es algo importante porque cuanto más se parezca a la sociedad, pues más igualitario será el trato, o quiero pensar eso, pero claro, es como lo de girl power, ¿no? Girl boss, venga, más mujeres en cargos de poder Mm. administrativos. Bueno, pero es que si tu cargo de poder va a oprimirme a mí como persona trabajadora, si tú vas a ser una empresaria explotadora, a mí me da igual que haya un número equitativo de hombres y de mujeres que sean empresarios. Lo Claro. que quiero es que no haya esa explotación laboral y con la policía me sucede lo mismo. Me da igual que haya una lesbiana, un mariquita y una persona racializada, bisexual en la policía, si el poder va a seguir intacto y si al final ese cambio no puede ser estructural. Entonces me lleva a pensar, vale, ¿qué se puede hacer, no? Y también pienso en la pulsión de mi generación, de las personas que están en ese activismo más de la calle, en todas las personas que gestionan centros sociales, que llevan un activismo ocupa muy rotundo y que ven como poco a poco pues los ayuntamientos les van privando de algo tan sencillo Pero como sí, exacto, es muy complejo, te lo he dicho de entrada, es muy complejo y no es tan automático y no es una cuestión solo de números. Pero si tú, además de que entren más personas diversas, que eso siempre ayudará, que haya más diversidad ayudará a que hayan opiniones diferentes también dentro de la policía, a que haya más proximidad con colectivos que normalmente podían verse con mucha más distancia, o sea, ayuda, pero no es suficiente. Entonces tienes que hacer formación, tienes que premiar con actuaciones un determinado estilo de policía y, en cambio, penalizar o castigar otro tipo de policía. Entonces, no es una única medida, tienes que hacer muchísimas, tienes también que entrar en el tema judicial. A nosotros nos pasó, por ejemplo, más de un caso donde nosotros abríamos un expediente por mala praxis policial, donde había un policía que claramente estaba documentado que había hecho una mala praxis y que había hecho abuso de poder o que le había pegado una paliza a un tipo sin ningún motivo. Le abrimos un expediente, pero luego entra el juzgado, que es quien tiene que supervisar ese expediente, claro, y resulta que Fiscalía y Juzgado dicen que aquí no ha pasado nada y que el policía es inocente. Entonces tú no puedes hacer nada es que ¿qué haces entonces? porque un juzgado ha dicho que es inocente, ¿sabes? Entonces quiere decir que también hay que entrar en la judicatura, no solo en la policía, sino también en la judicatura. Ahí es donde hablaba del entramado del poder real con el que te encuentras cuando entras en la institución. ¿Quiere decir eso que te rindas? No, porque si te rindes, ellos ya acumulan ahora mismo todo el poder y ya está. Te decía, se pueden hacer cosas. ¿Que os ha gustado el contenido? Pues habéis de saber que esto es posible gracias a las donantes de la Fundación Contexto y Acción. Y yo os insto a que os hagáis donantes también, chicas, dejadnos un poco de dinerinchis. Aquí tenéis un botoncito, ¿verdad? Abajo que me lo vais a poner. Y si no, tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Donad ya.